Muy buenos días. Si les parece, vamos a comenzar esta jornada sobre accesibilidad cognitiva en edificios públicos, espacios abiertos y transporte, entornos comprensibles para todas las personas. Todo el equipo del IMSERSO y del CIAPAT os queremos dar nuestra más cordial bienvenida a estas jornadas. Estas jornadas forman parte del programa de formación especializada del IMSERSO y a este programa y a las personas que lo llevan agradezco muy sinceramente esta oportunidad formativa. Tanto al secretario general, Francisco Ferrandiz, que nos manda un cariñoso recuerdo y hoy está en Barcelona, como a Mariluz, a Jorge, a Isabel, a Manoli y a todo el equipo. Cuando el IMSERSO, a principios de año o a finales del año pasado, nos pidió propuestas para la formación especializada, vimos la necesidad de priorizar el tema de la accesibilidad cognitiva. Para ello, Cristina Larraz, que me acompaña en la mesa, junto con Javier Tamarit, que va a ser nuestro primer ponente, seleccionó los mejores expertos a nivel nacional e internacional. Por eso les hemos dado a ustedes también para que puedan seguir en inglés las ponencias. Todos sabemos, de los que hemos organizado este curso, que los ponentes son muy buenos expertos y por eso están aquí estos días. Pero también sabemos que entre el público, entre ustedes, hay también grandes profesionales y expertos. Y por ello les vamos a pedir que durante estas jornadas y que estas jornadas sean lo más participativas posible. La accesibilidad cognitiva como derecho es el motivo fundamental de estas jornadas. Tanto la LIONDAU, la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporan este concepto de comprensible. Es decir, los entornos, las tecnologías y los servicios tienen que estar diseñados para ser utilizados por todas las personas y para poder interactuar sin discriminación y en igualdad con los demás. En el CIAPAT, desde que se promulgó la Convención, adaptamos esta a los pictogramas, gracias a la ayuda de Arasac, que, como ustedes conocen, es un sistema libre de gran apoyo para la comunicación aumentativa y alternativa, un sistema español realizado en Zaragoza por grandes profesionales que es conocido a nivel mundial. La participación del CIAPAT en grupos de trabajo sobre entornos y accesibilidad cognitiva cuenta con muy buenos socios como Fundación 11, Tecnosite, FEAPS, Down España y otros muchísimos. Participamos también en el grupo de transporte y discapacidad intelectual con el Consorcio de Transporte, Metro, FEAPS y otras organizaciones. Todo ello nos lleva a ser conscientes de dos tareas. Una, que debemos compartir conocimiento y otra, que debemos generar nuevo conocimiento. Estas jornadas tienen precisamente este doble objetivo: poner en común avances de accesibilidad y seguir avanzando en conocimiento. Este conocimiento nos debe llevar al establecimiento de normas, de documentos técnicos, de buenas prácticas y de resultados exitosos. Podemos definir la accesibilidad cognitiva como el resultado de pensar, diseñar, desarrollar e implantar entornos, productos, tecnologías y servicios más comprensibles y participativos, de los que puedan disfrutar no solo las personas con discapacidad, sino también personas en situaciones de desorientación, desconocimiento del idioma, situaciones de estrés y situaciones muy diversas. Hemos aprendido que tenemos que buscar diseños que nos ayuden a recordar la información, saber dónde nos encontramos, cómo llegar a donde queremos ir, pero que estos sistemas no exijan solo habilidades cognitivas complejas, sino que se facilite, en lo que luego seguramente nos va a hablar Javier Tamarit, esta facilitación de los entornos. En el documento sobre diseño para todas las personas, publicado por el CIAPAT, contábamos la experiencia de Harry Beck,
que hace 80 años, justo ahora se celebra el aniversario, en 1933, diseñó el Plano de Metro de Londres, indicando las rutas y las interconexiones. Para ello, le vino muy bien ser ingeniero de redes eléctricas, pues, por ejemplo, este plano ha supuesto un modelo para todo el mundo. Como todos sabemos, y así lo declara el Instituto Europeo de Diseño, un buen diseño capacita y un mal diseño descapacita. Además, un buen diseño beneficia a mucha gente. Pero para conseguir este buen diseño, como decía Picasso, que la inspiración nos coja trabajando. Hay mucho trabajo que realizar. La accesibilidad cognitiva implica observar el proceso cognitivo, la toma de decisiones, el proceso de ejecución, el espacio, considerando aspectos arquitectónicos, de comunicación, de señalética, sistemas auditivos y táctiles. Además, todos tenemos claro que un entorno confuso tiene un impacto negativo en la sociedad. Por el contrario, un entorno entendible se hace amigable y más seguro para personas con discapacidad intelectual, personas con daño cerebral, personas de edad avanzada, personas con dificultades lectoras, personas que no conocen el idioma, turistas, personas que se mueven o que nos movemos en entornos no habituales y tantas situaciones. Para ayudarnos en este camino, como os decía, hemos traído a expertos nacionales, europeos e internacionales, a quienes le agradecemos de todo corazón su presencia hoy aquí. Queremos agradecer especialmente a Fundación 11, a FEAPS y a Dimas García, que es diseñador gráfico, todo el esfuerzo que llevamos trabajando en los grupos de trabajo y que en este momento pues, tienen un ejemplo en estas jornadas. Gracias otra vez al equipo de formación del Inserso, al equipo del CIAPAT y en especial a Cristina Larraz. Gracias a las intérpretes de lengua de signos, a las estenopistas, a las estenotipistas, a las personas que realizan el streaming y especialmente muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta mañana, esperando que estas jornadas, como decimos, sirvan para identificar proyectos que hay en marcha, experiencias positivas que hay en marcha y, sobre todo, nos sirvan para generar nuevo conocimiento. Pues de esta manera introductoria inauguramos estas jornadas sobre accesibilidad cognitiva en edificios públicos, espacios abiertos y transporte, entornos comprensibles para todas las personas. Muchísimas gracias. A continuación, Cristina Larraz les va a hacer algunas indicaciones sobre organización. Cristina. Buenos días. ¿Sí? ¿Se me oye? ¿Se oye? Hola. Hola. ¿Cambiamos? Hola, 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 hola. Bueno, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Esperamos que os aporten estas jornadas y esperamos también lo que vosotros nos vais a poder aportar a todos. Queríamos comentaros algunas pegas que han ido surgiendo. Sabéis que las jornadas estaban previstas para tener subtitulado, salir en streaming, o sea, salir en directo. En fin, todo esto depende de una conexión de Internet. Hemos tenido muchos problemas con esta conexión desde ayer por la tarde y esperamos poderlo solucionar a la hora de la comida. Con lo cual, en esta mañana se grabarán, se hará lengua de signos, y la transcripción se guardará. O sea, esperamos que por lo menos cuando estén grabadas cuenten con todas las opciones de accesibilidad que habíamos previsto. De todas maneras, en esta mañana, en este primer tramo, no funcionará el Wi-Fi. El Wi-Fi sí funciona, ¿verdad? ¿El Wi-Fi funciona? Sí, el Wi-Fi funciona. Pues entonces nada. De todas maneras, como prevemos que esto siga adelante, hay algunas recomendaciones que nos gustaría haceros. La puntualidad, por favor, es importantísima por todo, por los ponentes últimos que siempre se quedan perjudicados si no somos puntuales y sobre todo también por el streaming. Tenemos que ser muy, muy puntuales y os pido por favor colaboración en eso. La puntualidad, luego, como esperamos mucha participación por vuestra parte, os rogamos que levantéis la mano y que pidáis el micrófono y siempre habléis en el micrófono.
para cuestión de traducción y de estenotipia computerizada. Si alguien sabe inglés, porque luego van a venir ponentes extranjeros, por favor, que no utilice el inglés al hablar a los ponentes porque es más lioso, ¿vale? Habláis en español, se traducirá y ellos lo recibirán traducido. Bueno, yo creo que nada más. Vale, muchas gracias y que las jornadas vayan muy bien. Bueno, pues os agradezco muy sinceramente vuestra comprensión. Y siguiendo el programa, vamos a dar comienzo a la conferencia inaugural a cargo de don Javier Tamarit, que tengo el honor de conocer, de admirar y de presentar. Javier Tamarit es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y en la actualidad es director del área de calidad de vida de FEAPS, Confederación Española de Organizaciones a favor de personas con discapacidad intelectual. Javier, reconocido experto, trabaja desde 1977 en la discapacidad intelectual y quizá especialmente en el campo de los trastornos del espectro de autismo, TEA. Es autor de libros, tengo un extenso currículum que me ha pedido especialmente que no les lea, pero tiene un extensísimo currículum. Es autor de muchos libros, documentos, publicaciones. Es miembro de consejos de redacción de revistas importantes como Estudios de Psicología, Siglo Cero. Es profesor y coordinación de másters y es buen bloguero. Con Javier y con FEAPS estamos desde el CIAPAT participando en grupos de trabajo de comprensión del entorno y de accesibilidad cognitiva, de transporte y accesibilidad cognitiva y ahora muy especialmente en la Feria de Participación de Valladolid, que seguramente él nos va a comentar. En la clausura del Congreso Internacional de Nuevas Tecnologías para Personas del Espectro del Autismo, celebrada en Valencia con apoyo de la Fundación Orange, Javier defendía la responsabilidad de los profesionales en el empoderamiento, palabra que a algunas personas no les gusta, pero que es muy clara, en dar poder al usuario para las personas con discapacidad intelectual. Y la responsabilidad de los profesionales de estar al tanto de los avances y de la ciencia para reflexionarla y debatirla. Es decir, nos insiste mucho en este concepto de responsabilidad profesional para empoderar al usuario. Nos habla Javier, seguramente nos va a hablar hoy, de la comprensión facilitada, de los entornos donde las personas viven, realizan actividades, se relacionan y participan. Esta comprensión facilitada, como decimos, supone beneficios para muchas más personas. Javier nos va a hablar del reto de la accesibilidad cognitiva. Y sin más, porque lo más importante es que le escuchemos y con todo nuestro agradecimiento y admiración, pasamos la palabra a Javier Tamarit, que os aseguro que somos unos privilegiados de tenerlo aquí entre nosotros. Javier, muchísimas gracias. Bueno, gracias, Cristina, por tus cariñosas palabras. El agradecimiento es mío, de verdad. Bueno, yo creo que todas las personas conocéis a Cristina Rodríguez Porrero, la directora del CIAPAT, pero desde luego es una persona, además de cálida, siempre abierta, apasionada, curiosa y comprometida con todo lo que tiene que ver con la accesibilidad, y desde hace mucho tiempo. Para mí es realmente un placer, de verdad, y un agradecimiento. Y además transmitirte, bueno, mi admiración por todo el equipo del CIAPAT, pero especialmente por esa mujer, que cuidado que es lista, la Cristina Larraz. Un buen día se le ocurre decir, oye, ¿qué os parece si organizamos unas jornadas? Porque claro, está todo, parece que hay muchas iniciativas, pero deberíamos como ligarlas, unirlas. Y claro que me va a parecer pues muy bien. Y seguro que ella tejió el hilo con otras personas. Y es una mujer que no solamente piensa, sino que luego planifica y además luego lo hace. Con lo cual, gracias Cristina Larraz y gracias Cristina. No es extraño que haya tanta gente lista en el CIAPAT con la directora que tienen. O sea que muy agradecido, de verdad. Realmente yo también aquí voy a estar y voy a participar, pero en realidad
Aquí estarían conmigo, o en vez de mí, pues FEFA, de Fundación 11, Dimas, que bueno, luego participará también, u otras muchas personas que han participado en estos grupos, o mi compañera Ana Gallardo, u otras personas que han estado durante mucho tiempo trabajando con esto. Por lo tanto, no deja de ser para mí un orgullo y un privilegio, pero es anecdótico el que yo sea el quien esté en esta mañana, en esta jornada, que me parece realmente importante porque necesitamos pensar y, como bien has dicho, Cristina, compartir conocimiento y generar nuevo conocimiento. Creo que es esencial. Tenemos mucho avanzado, pero para mí que tenemos fragmentos de conocimiento y necesitamos hacer el puzzle. Tenemos piezas de puzzle, tenemos piezas significativas, pero tenemos que asegurar que todas las piezas son del mismo puzzle y que el puzzle lo hagamos y lo construyamos. Y creo que el CEAPAT con esto, realmente es quien asume el reto, este reto de la accesibilidad cognitiva. Un reto que no es ya en este momento, puesto que ya se han estado haciendo, gracias también a Fundación 11 y a vuestra participación y a otras organizaciones, el consensuar, por ejemplo, señales o consensuar una serie de cuestiones. Yo creo que el reto es más profundo, es determinar el sentido real que puede tener aquello que llamamos la accesibilidad cognitiva, responder o ser capaces de responder a las preguntas que yo creo que son relevantes, que quizá no es tanto la pregunta de qué es accesibilidad cognitiva. Y con esto, permitidme entonces ya que empiece con mi intervención. De alguna forma, en mi planteamiento, en lo que yo creo, en lo que yo he podido compartir con muchas de las personas que estáis aquí, en la accesibilidad cognitiva, yo creo que estamos hablando en el fondo de una necesidad psicológica humana, la necesidad de asegurar el control, la regulación de los entornos en los que convivimos, en los que disfrutamos, en los que participamos, en los que interactuamos con otras personas. Por lo tanto, yo creo que esa es la parte importante y, como bien decía Cristina, y luego comentaré, quizá eso nos hace entender que no estamos hablando de algo para un grupo de personas, que sí que es verdad que son las que nos han puesto el foco delante para alumbrar un área que está absolutamente invisibilizada y opaca, como son las personas con discapacidades del desarrollo, discapacidad cognitiva, discapacidad intelectual. No, el reto de la accesibilidad cognitiva es, en mi opinión, también en parte entender que es un reto social, comunitario, colectivo, de una humanidad que entiende que es bueno el bienestar personal y social, compartir ese bienestar para ser más capaces de contribuir a la mejora entera de esa sociedad. Bien, la primera cuestión, por lo tanto, que yo diría que es ¿qué es la accesibilidad cognitiva? Pues yo aquí me parece que, o me recordaba cuando yo estaba preparando esto, me volví a recordar esa propuesta del filósofo de la ciencia Karl Popper, que decía que quizá las definiciones hay que leerlas de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha, porque no deja de haber conjeturas y de ser todo conjeturas y realmente no tendríamos certezas para nada. Y por lo tanto, la accesibilidad cognitiva en este sentido, él diría, no es algo que exista, no es una certeza evidente externa que hayamos de ir a descubrir, sino que es algo que tenemos que construir por el conocimiento. Y por lo tanto, dándole la vuelta a la pregunta, en esta idea de Popper diríamos, ¿accesibilidad cognitiva es qué? ¿Accesibilidad cognitiva es qué? Y encima, para liar un poco más el asunto, cuando empezamos a trabajar sobre accesibilidad cognitiva es qué, pues vienen las propias personas con discapacidad intelectual y nos dicen que accesibilidad cognitiva no es un concepto accesible. Por lo tanto, es difícilmente accesible, lo cual ya es un oxímoron o algo parecido que nos trae un poco de cabeza, porque si el propio término es de difícil comprensión, pues quizá ya estamos un poco generando ciertas dificultades. Por lo tanto, quizá la pregunta de inicio no es qué ni cómo hacer, luego lo comentaré, sino qué sentido tiene, por qué tenemos que plantearnos, estudiar e indagar sobre la accesibilidad cognitiva y para qué estaría bien ese conocimiento. Yo creo que es claro y todos nos hemos sentido muchas veces muy con dificultad de ansiedad y de malestar o de no bienestar emocional cuando nos hemos encontrado con situaciones de difícil comprensión. Eso a mí me anima, tú lo has comentado antes un poco, Cristina, que quizá, no es por proponer un término ni nada, pero yo me manejo mejor si hablo de entornos fáciles de comprender
o de fácil comprensión, o como tú decías, de comprensión facilitada. Un entorno fácil de comprender, siguiendo un poco la estela del fácil lectura o fácil de leer, me parece que estaría más amigable, más accesible que el propio término de accesibilidad cognitiva, que no quita, que tiene sentido profundo por orientar a un ámbito, un territorio, un sistema todavía no descubierto y no colonizado como debiera ser. Bien, por lo tanto, vayamos con esta otra pregunta, el por qué. ¿Por qué tenemos que hablar y compartir y generar conocimiento sobre la accesibilidad cognitiva? Y ahí, como bien decías tú, Cristina, antes, la primera opción que sale es que es un derecho. ¿Por qué? Pues porque es un derecho. Es un derecho que afortunadamente se ha puesto en línea y en visibilidad gracias a las personas con discapacidad intelectual, pero yo diría, o discapacidad en general, perdón, pero yo diría que es un derecho universal el tener entornos que nos sean fáciles de comprender. De hecho, en el propio artículo 9 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, se habla, ahí al final no se puede ver, pero quien conozca la Convención o quien lo pueda ver lo verá, se habla no solamente de fácil lectura, por ejemplo, sino de fácil comprensión. Y se habla de uso de sistemas alternativos, se habla de facilitación de los entornos, que es un poco lo que nos trae aquí. Por lo tanto, yo creo que es una cuestión de derecho. El que estemos aquí compartiendo este espacio y este tiempo hoy y mañana es porque es un derecho de las personas. No es una cuestión que nos parezca interesante a los profesionales, no es algo que simplemente nos motive y nos atraiga y tenga ese atractivo del conocimiento, de lo no conocido todavía y de descubrir cosas nuevas, que también lo tiene. Pero por encima de eso, estamos obligados a ello, es un derecho. Pero yo diría también que, además de ser un derecho, como decía antes, yo insistiría en que, o por lo menos a mí me genera esa duda y esa reflexión, si no estamos realmente hablando de una necesidad psicológica básica. Como sabéis, los seres humanos tenemos necesidades fisiológicas, pero tenemos también necesidades psicológicas, necesidades de control, de autodeterminación, necesidades de afiliación, de sentirnos compartiendo nuestra vida en compañía con otros seres humanos con los que interactuamos, a los que queremos y a los que nos quieren. Pues para mí también, que en el transcurso del desarrollo humano de la humanidad, también ha sido muy importante que el ser humano y el colectivo humano, las comunidades humanas, hayan tenido que tener control de su territorio, hayan tenido que tener claves que les orienten, sistemas que les dicen dónde están y cómo avanzar en construir nuevos territorios. Por lo tanto, para mí, en esta primera pregunta que quiero transmitir, además de por qué estamos por derecho, estaríamos hablando, en mi opinión, o por lo menos yo lo plantearía para el debate, de una necesidad psicológica básica. Aquí vamos a tener expertos, y especialmente del ámbito que yo conozco de la Universidad Autónoma de Madrid. Ahí está Mercedes Belinchón, estará José Antonio Corraliza, que seguramente al final estará Gonzalo Hervás de la Universidad Complutense de Madrid, que probablemente tienen, bueno, no probablemente, seguro conocen mucho más que yo estos ámbitos de necesidades psicológicas básicas, pero yo lo plantearía que me parece que es importante. Y, por lo tanto, eso nos orienta también a que es útil, como bien decías, para todas las personas, para todo ser humano y en todo el ciclo vital. Pero además, cuando hablamos de este derecho de la accesibilidad, yo creo que es también importante reconocer que la accesibilidad es la puerta de entrada a la participación. Realmente nosotros en FEAS, el fin de semana 8, 9 y 10, vamos a estar en Valladolid haciendo la Feria de la Participación, en la que tanto CESIA como vosotros, como CENTAC, están participando y a los que os agradecemos profundamente vuestra participación, igual que otros muchos. Y cuando hemos planteado y os hemos planteado la participación es porque realmente estamos convencidos de que la accesibilidad es la puerta para la participación. Y la participación es uno de los pilares de la ciudadanía activa. Y, por lo tanto, si una persona no puede participar porque no le es accesible el entorno en el que está, porque no lo comprende, le estamos cerrando la posibilidad del ejercicio de la ciudadanía activa, que implica participar, ser miembro activo en la comunidad y, por lo tanto, contribuir a la construcción y al desarrollo de la comunidad, pertenecer y sentirse perteneciente a esa comunidad y tener derechos. Por lo tanto, en definitiva, en esta parte de esa pregunta del por qué, yo remitiría, en resumen, a es un derecho
y para mí que tiene mucho de necesidad psicológica básica, de que el ser humano no estamos preparados para estar en un entorno de completa incertidumbre y de completa desconocimiento. Probablemente, creo que es esta tarde, cuando Josep Yaría comentará videoconferencia por sistema videoconferencia, cómo él ha encontrado personas que prácticamente por cerrar los ojos y abrirlos ya no saben dónde están, ya han perdido su mapa cognitivo. Imaginemos lo que es eso de manera permanente, donde no sabemos dónde estamos, donde en cualquier momento estamos en un territorio desconocido y nuevo del que tenemos que volver a recuperar mapas cognitivos. Por lo tanto, insisto, para mí, derecho y necesidad humana psicológica básica. La siguiente pregunta, ¿para qué? ¿Para qué hacer esto? Es un derecho, pero ¿para qué? ¿Para dónde lo vamos a plantear? Yo diría que en este sentido, hablando de las bondades de una accesibilidad cognitiva, diría, en primer lugar, o repetiría, para todos. Y recuerdo, por ejemplo, una situación muy concreta. Antes hablabas de los pictogramas y de Arasac. Una buena práctica excelente del movimiento asociativo FEAS del último encuentro fue una entidad, miembro de FEAS Canarias, la Fundación Pro Bosco, que utilizando pictogramas y sistemas alternativos de comunicación decidió, oye, ¿y por qué no facilitamos el contexto para ser utilizado por las personas con grave discapacidad? Y sacaron los pictogramas y se los dieron a la mercería donde iban las mujeres a comprar cosas porque son mujeres adultas que les gustaba tejer, o a la farmacia porque muchas de ellas tenían necesidad de medicinas. Y la farmacéutica tenía los pictogramas y los ponía por fuera como que ahí se comprendían los pictogramas. Y la farmacéutica estaba feliz porque decía, no, es que esto yo no lo hago por la Fundación Pro Bosco solo. Es que aquí, como estamos en Canarias, vienen muchos extranjeros y yo desde que entran los extranjeros en la farmacia, como tengo los pictogramas, estoy encantada. Ya les digo si les duele algo o no les duele algo y yo, para mí, ha sido un cambio totalmente. Bueno, en ese sentido yo creo que deberíamos plantear también el para qué. Pero hay otro para qué. Me permito poner aquí la foto de esta niña. Miguel Ángel Verdugo es un enamorado de esta foto y siempre la pone para expresar lo que es la felicidad, ¿no? Pues yo diría que ¿para qué tenemos que hacer esto? Para generar entornos de bienestar personal, para generar más oportunidades de felicidad. No deja de tener sentido que cuando hablamos de accesibilidad cognitiva de fácil comprensión, estamos hablando de algo que impacta significativamente en dimensiones importantes de la calidad de vida, especialmente en el bienestar emocional. El bienestar emocional tiene como indicadores críticos la percepción de seguridad, el estar en un entorno predecible y comprensible, y por lo tanto, en positivo, si nutrimos el entorno de claves que faciliten la comprensión, estamos nutriendo y fortaleciendo una dimensión crítica de la calidad de vida del bienestar personal, que es el bienestar emocional. Pero no olvidemos también que tiene repercusiones en lo que son, lo que decía antes, las tres patas de la ciudadanía, otras tres dimensiones críticas de calidad de vida: inclusión, autodeterminación y derechos, porque da pie a la participación, da pie al tener algo que decir, da pie al ser agente y no solo espectador de los entornos y de los escenarios en los que vivimos. Pero y qué duda cabe también que tiene repercusión importante en las relaciones interpersonales. Si yo voy a un sitio que me resulta incomprensible, desconociendo incluso el idioma, mi capacidad y posibilidad de relacionarme con otras personas se ve mermada. Si eso es permanente en mí y no se me ayuda y no se me dan apoyos para fomentar más competencias para ello, eso realmente tendrá un efecto negativo en mis posibilidades y en mis oportunidades de construirme una vida buena, una vida de calidad, una buena calidad de vida. Pero también estaría bien, y yo creo que ahí quien es el experto, y yo me voy a limitar un poco a plantear así muy en breve, sería José Antonio Corraliza, que ya le tenemos aquí, de la Universidad Autónoma, que es, y probablemente también Gonzalo Hervás en la última parte de la jornada, que yo creo que también hablar y construir y compartir conocimientos sobre la accesibilidad cognitiva tiene sentido para el bienestar social, no solamente para el bienestar personal. Y tú, Cristina, lo apuntabas antes también. Es hacer comunidades de mayor bienestar social, comunidades de mayor cohesión social,
comunidades generadoras de sensación de plenitud, de tranquilidad, de seguridad, de bienestar. Lo que no está reñido con la ambición lícita del riesgo, del descubrimiento de nuevos aspectos, de nuevos territorios, pero desde ciertos contextos de comunidad acogedora. Comunidad acogedora, como se dice esa frase, con los propios y con los extraños. Qué duda cabe que las ciudades hoy en día pueden ser aparentemente inteligentes, pero como dice muy bien Juan Luis Quincoces, director del CENTAC, si son solamente inteligentes y no son socialmente inteligentes, humanamente inteligentes, todo lo demás quizá sobra. Necesitamos construir escenarios, territorios, contextos que nos den esa sensación de bienestar colectivo, no solamente de bienestar personal. Bueno, mi vista me ha jugado una mala pasada y me parecía haber visto a José Antonio Corraliza y le acabo de ver entrar ahí. Claro, por eso, sí. Perdóname porque es que uno no ve muy bien. Bueno, bien, una comunidad, por lo tanto, que no es extraña al extraño. Bueno, por lo tanto, insisto, en este planteamiento de ¿para qué?, yo me permitiría sugerir que, por un lado, está la búsqueda lícita del bienestar personal, tanto de los propios, insisto, como de los extraños, como la búsqueda lícita y necesaria del bienestar común, del bienestar social. Y cómo eso hace realmente una comunidad más empoderada para generar ese bienestar. Y de ahí vendría también esta cuestión de la suma del bienestar personal más el bienestar social para construir eso, una comunidad empoderada, para desarrollar una vida de cohesión social y que reconozca la singularidad. Cuando hablamos de estas comunidades y del bienestar personal y social, yo me permitiría aquí con esta imagen, en esta imagen se ve una silueta de una mujer de la que salen, digamos, 3 globos, uno con una C mayúscula, otro con una A, otra con una O, y 3 imágenes, 3 fotos de un entorno de una ciudad, de un entorno rural, de un entorno natural. Intento significar con ello los diferentes escenarios, territorios, contextos en los que tiene lugar nuestra relación y nuestra vida. Entornos o escenarios que no son solamente en su ámbito físico lo importante, sino también en su situación social y su situación cultural. Los entornos es la amalgama, en mi opinión, de la conjunción de aspectos del ambiente físico, pero también del ambiente social, del tipo de relaciones significativas que se establecen y del ambiente cultural, de las relaciones, de las tradiciones, de la cultura implícita que está ahí. A mí esto me recuerda cómo a veces la dificultad de accesibilidad a las claves culturales de los entornos, ¿no? Siempre recuerdo una anécdota que nos contaban de las diferencias que fueron insalvables entre un empresario danés y un empresario español, cuando el español acogió al danés en nuestra maravillosa tierra y para decirle lo bien que le caía, le propinó una excelentísima comida de 3 horas con 2 platos, postre, pan, vino puro y copa, y estaba encantado el español y el danés diciendo qué manera de perder el tiempo. Y cuando va el español a Dinamarca, el danés, para decir, le voy a demostrar lo bien, porque yo quiero también trabajar contigo, te voy a demostrar lo bien que aquí lo hacemos, y para que veas que somos buenos y honrados trabajadores, un sándwich de pavo frío, un cuarto de hora en un receso de la reunión y a volver a trabajar. El danés diciendo qué bien he quedado y el español diciendo, desde luego, lo que me gasté yo en la comida con este hombre y a mí me ofrece un sándwich de pavo. Bueno, pues también me refiero que en la accesibilidad o en la fácil comprensión de los entornos no estaríamos hablando solamente, eso es lo que quiero transmitir con esta imagen, de los aspectos físicos, sino también de los aspectos sociales y culturales, o al menos algo tendríamos que repensar sobre ello. En ese sentido, probablemente Mercedes Belinchón también comentará en el proceso que estuvimos haciendo en colaboración con Renfe, en la cátedra de patrocinio que tuvimos, cómo a la hora de intentar conceptualizar lo que es accesibilidad cognitiva o fácil comprensión, puede tener algo que decir todo el conocimiento de la psicología cognitiva, con escenarios, guiones, que creo que puede tener cierta relación con entornos y actividades que se generan en ello. Bien, pero además esas 3 letras en mayúscula que hay al lado de esta señora, de esta silueta, son competencias C,
apoyos A y oportunidades O. Quiero indicar con esto también que para que una persona tenga mayores posibilidades de comprensión del entorno, por un lado, es el entorno el que debe facilitar esa comprensión, con claves, con señales, con sistemas, con elementos propios del entorno que signifiquen algo y que le den significado a ese contexto, tanto, insisto, en lo físico como en lo social o cultural. Pero, ¿qué duda cabe? Que si facilitamos mucho la comprensión de un entorno, pero no damos a las personas oportunidades para disfrutarlo, de nada nos servirá. Los entornos facilitados tienen que servir para que sean usados, bien usados por las personas, por todas las personas que quieran usarlos. Pero también la C de competencia. ¿Por qué? Porque no cabe duda que las personas pueden progresar en sus competencias si les damos los apoyos adecuados. Y yo creo que ahí tenemos también algo que ver, cómo desde las escuelas, especialmente en personas con limitaciones o con discapacidades del desarrollo, otras personas con limitaciones cognitivas, podemos hacer para avanzar y para construir más competencias para poder leer mejor las claves del entorno. Y ahí yo insistiría también la oportunidad que nos brinda el acercamiento con los conocimientos actuales de la psicología y especialmente de la psicología cognitiva del desarrollo. Bien, eso, mi compañera Ana Gallardo fue la que lideró este estudio, este pequeño informe que hicimos para un encuentro también sobre accesibilidad, en el que estuvimos un grupo de personas de FEAS Madrid, y ahí planteábamos un poco esta situación. Deberíamos conjugar a la persona, su empoderamiento, clave, el poder para tomar decisiones lícitas sobre lo que es su proyecto singular de vida, de felicidad, la autodeterminación, las competencias propias, en un entorno que le genere oportunidades, tanto los movimientos sociales, decíamos ahí FEAS, como la sociedad en general, y generando entornos fáciles de comprender con oportunidades también para ser utilizados. Bien, por lo tanto, yendo a esas preguntas básicas, que en definitiva lo que querría plantear es que necesitaríamos entender que es clave el empoderamiento de las personas, el empoderamiento de la comunidad para generar bienestar social y bienestar personal. Pasaría ya, para ir finalizando, a estas otras preguntas, el cómo y el qué. ¿Cómo? ¿Cómo hacer esto? Pues para mí que es irrenunciable hacerlo desde la colaboración, desde enfoques colaborativos. Hemos aprendido, y lo hemos comentado durante mucho tiempo ya, afortunadamente, cómo todas las personas, todos los grupos de interés que se dice, puedan estar desde el inicio en los diseños, en los análisis, en los estudios. Enfoques colaborativos que yo diría también muy transversalizados, donde todas las ciencias son necesarias. La arquitectura, el diseño, la psicología, todas las ciencias son necesarias para construir entornos de bienestar, entornos que faciliten el bienestar personal y que animen también a la construcción y a nutrir el bienestar social. ¿Con qué? Con esa capacidad de ser actor de la propia vida, es decir, desde personas empoderadas, generando el empoderamiento de las personas, no haciendo cosas para las personas pero sin ellas, dotándoles de competencias para que ejerzan el poder lícito para transformar su propia realidad y usar la realidad que tienen alrededor. Pero insistiría también ahí en empoderamiento, que es el empoderamiento de la comunidad. Y ahí, por ejemplo, nos podrían decir mucho, por ejemplo, las ONGs del desarrollo. ¿Cómo podríamos hacer que los propios barrios, las propias zonas donde las personas viven, sean las que tengan algo que ver como una comunidad orientada al bienestar social, que formen parte de los procesos de transformación y de facilitación de los propios contextos? Porque evidentemente una parte esencial de la facilitación de un contexto también es la buena vecindad, la persona que te acompaña, que te guía, que es buen anfitrión, y es tan importante como la señalética o como otros sistemas de favorecer la comprensión. Las comunidades tienen que estar presentes en el nivel de la comunidad, en el nivel micro también, en esa concepción del empoderamiento. Bien, y con investigación. Yo creo que ahí, también entiendo que Mercedes Belinchón nos lo hará en su intervención, se requiere una investigación que nos dé evidencia de si realmente algo que lícitamente intuimos que puede ser relevante,
realmente luego lo es para generar un impacto de mayor comprensión. La investigación es una parte esencial, en mi opinión, investigación en acción y investigación participativa de todo este proceso. Y llegando al qué, para finalizar, aquí afortunadamente tenemos muchas experiencias. Como decía antes, y aquí van a estar experiencias en hospitales, como en Granada, en la ciudad de Málaga, en ayuntamientos como Campo de Criptana también. Hay muchas experiencias, muchas buenas experiencias. Además, estamos asistiendo cada vez más a un cambio profundo, fruto, por ejemplo, de la biotecnología, que alumbrará posibilidades que ahora nos parecen impensables. Ayer, me parece que era, o antes de ayer, leía en El País Semanal un artículo sobre Silicon Valley, donde hablaban de una entidad, una organización, NeuroSky, que hablaba de poner una diadema con un chip para generar un sistema que podía hacer que tú pudieras mover con un chip luego en tu cabeza, mover una bolita y jugar con ella. Bueno, ¿cómo no va a ser posible, si eso es así, que podamos tener tecnología amigable, accesible, para facilitar la vida de los ciudadanos en ciudades también socialmente inteligentes? Y tenemos experiencias como estas. La Fundación 11 ya afortunadamente hace tiempo tuvo esa sensibilidad de generar un encuentro compartido donde muchas de las personas que están aquí participaron. En FEAS hemos hecho con Inclusión Europa los procesos de fácil lectura. Aquí está Óscar con Dilo Fácil, que ha hecho también una investigación profunda sobre los procesos de fácil lectura, que empezaron también con Mercedes en la Universidad Autónoma de Madrid, con la generación de una investigación sobre los criterios que facilitaban la lectura. El propio CEAPAT, con todos los sistemas que ha hecho, desde facilitar textos a facilitar situaciones, por ejemplo, como para ir al médico y facilitar la comprensión por parte del médico. O el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con el que vamos a hacer ahora una guía metodológica para evaluar la accesibilidad cognitiva de centros escolares. O la propia cooperativa Altavoz de FEAS, una cooperativa promovida por FEAS de personas con discapacidad intelectual, de autoempleo, que entre sus 3 líneas de negocio, una de ellas es evaluar la accesibilidad cognitiva de los entornos y dar informes sobre ello. Y para empezar, bueno, pues no podía ser de otra manera, les hemos pedido que como primer trabajo nos evalúen la propia oficina de FEAS, que realmente no era muy fácilmente accesible, ni cognitivamente ni de otro tipo, pero cognitivamente tampoco, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos muchas experiencias, afortunadamente, y muchas más que se van a poner. Otro ejemplo que pone ahí es lo que hicimos en colaboración también del convenio con la Universidad Autónoma para facilitar el consentimiento informado a las personas con discapacidad en colaboración con la Fundación Pfizer en este caso. Bueno, en definitiva, y con esto termino, ¿por qué hablar de accesibilidad cognitiva? ¿Qué nos trae aquí? Pues porque yo creo que estamos obligados por derecho y porque es una necesidad psicológica básica, como decía, a construir comunidades poderosas para la generación de bienestar social que no pongan ninguna limitación a los sueños lícitos de cualquier persona, a las posibilidades de uso de los territorios de cualquier ser humano. Y por lo tanto, y con eso acabaría mi intervención, la cuestión claramente, y lo que nos trae aquí, es entender, no es fácil, no es fácil. No es fácil, pero es urgente, totalmente urgente. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Creo que no podíamos haber tenido mejor introducción para estas jornadas, porque yo creo que planteas muchísimas incógnitas, planteas muy bien hacia dónde debemos ir. El camino lo tenemos que recorrer todos juntos y este es uno de los objetivos de esta jornada. Yo sé que tenéis todos preguntas para Javier Tamarit, observaciones, pero os voy a pedir que las apuntéis, las recordéis y las guardéis para el fin del coloquio que tenemos después de la segunda mesa, porque así vamos a ir un poco mejor organizados. Y vamos a dar paso a la segunda ponencia, a la segunda mesa, y para eso le voy a pedir a Cristina Larraz y a José Antonio Corraliza que suban a la mesa. Muchas gracias.
quiero pedir disculpas por los acentos que faltaban, pero estaba en un teclado que no tenía acentos y entonces pasé a otra nueva versión, pero no sé dónde se ha ido, ¿vale? O sea, que disculpas por eso. José Antonio, hola. Buenos días. Bueno, vamos a dar paso ahora a la presentación que va a hacer José Antonio Corraliza. José Antonio es sociólogo y es doctor en psicología. Tiene una tesis doctoral sobre las dimensiones afectivas del medio construido. Es profesor titular de Psicología Social y de Psicología Ambiental en la Universidad Autónoma de Madrid. Imparte docencia en Psicología Ambiental y de Percepción Ambiental en la Facultad de Psicología y en titulación de Ciencias Ambientales. Después de estudiar aspectos generales de la psicología social, su intervención se centró en el significado del medio construido y la percepción del paisaje. Ha escrito y coeditado numerosísimos libros y también ha desarrollado y continúa desarrollando numerosos proyectos de investigación, tanto a nivel nacional como internacional. Desde 1990 es miembro asociado del IAPS, que quiere decir Asociación Internacional de Estudios Persona-Entorno, y desde 1996 es miembro de la Junta Directiva de esta Sociedad Científica Internacional. Las líneas de investigación que actualmente lleva a cabo se centran en la percepción del paisaje, la calidad ambiental percibida, aspectos psicosociales de la gestión de espacios naturales protegidos y creencias y actitudes ambientales. Es también un lujo y un placer contar con José Antonio esta mañana y adelante. Muchas gracias, José Antonio. Buenos días, muchas gracias, Cristina. Para mí sí que es un verdadero placer estar aquí. El problema que es un placer estar aquí es que quería decir una cosa, pero no sé si es políticamente muy correcta, ¿no? Porque la gente que estamos en la universidad necesitamos liberarnos de las tensiones, a veces de cuestiones absurdas, ¿no? Y encuentros como este es precisamente el lugar donde se visualiza el sentido de gran parte del trabajo que nosotros realizamos. Yo quiero agradecer tanto al CEAPAT como a todo el equipo que ha organizado esto, y especialmente a Cristina, el apoyo que he tenido para preparar esta ponencia y la oportunidad que me da de poder hablar como psicólogo ambiental de un tema del que han hablado muy pocas veces los psicólogos ambientales. Por eso es por lo que yo propongo... ¿Doy yo la presentación? ¿Abro la presentación yo o la abren ellos? ¿Abrís vosotros o abrimos aquí? ¿Ya? ¿Sí está bien? Perdón, pero... Vale, okay. El tema bueno, yo tengo muchas dificultades para hablar realmente de accesibilidad cognitiva. Creo que en la sala la mayor parte de vosotros sois más expertos en esta temática que yo. Lo que yo voy a proponer aquí es precisamente una reflexión sobre el sentido y la necesidad de buscar recursos de accesibilidad cognitiva. Lo he planteado a partir de dos términos, que son los términos de comprensión y de legibilidad. Y en esta presentación la he estructurado en tres grandes apartados. Primero, es imposible entender las dificultades de comprensión y legibilidad de los entornos urbanos sin una breve referencia a cómo son los entornos urbanos. Por tanto, he planteado una primera parte sobre la relación entre las personas y los espacios urbanos. Los espacios urbanos es un hábitat realmente extraño, es un hábitat en el cual llevamos viviendo muy poco tiempo como especie, y hay todavía innumerables costes de adaptación. La segunda parte que quiero plantear es sobre la relación entre el sistema persona-ambiente. Todas las tareas de navegación, exploración o wayfinding, como lo queramos llamar, tienen que ver con cómo es la relación entre la persona y el ambiente. Y finalmente hablaremos en una tercera parte sobre los problemas que plantea la navegación de la persona en el entorno. Y bueno, he sido un pelín atrevido, disculpadme ya desde este primer momento. Al final propongo algunos recursos o algunas medidas, lo que muy pomposamente, ya sabéis cómo somos los académicos, he llamado un decálogo para promover la comprensión y la legibilidad de los entornos urbanos, que solo tiene la pretensión de provocar un debate y una discusión sobre esto. En relación con el primer punto de partida, yo creo que deberíamos pensar en la ciudad como estereotipo. La ciudad, hay
gran diversidad y cantidad de ciudades, y dentro de cada ciudad hay gran diversidad y cantidad de morfotipologías de espacios urbanos. Pero cuando hablamos de ciudad, todos tenemos en la cabeza precisamente imágenes como las que veis aquí, o Calcuta, o Yakarta, o Ciudad de México. Y cuando un psicólogo se enfrenta a este tipo de imágenes, hay 3 frases que yo quiero subrayar, que me gustaría explicar, pero no es el momento. La primera es que el espacio tiene un enorme poder determinante de la actividad de la persona, lo que aquí yo he explicado con la frase: si realmente quieres explicar un comportamiento humano, acude al lugar en el que ocurre. Esta especie de enfoque ecológico del comportamiento es muy importante para tenerlo en cuenta, porque permanentemente nos damos cuenta de que somos víctimas de influencias del entorno, de las cuales muchas de ellas ni siquiera nos damos cuenta. De repente simplemente nos sentimos mal. Hay otra frase que quiero, en realidad la segunda frase, la que está en esta especie de color malva, es una frase muy importante que yo he deformado del libro de Montesquieu, famoso, del espíritu de las leyes, aquel de la división de poderes. Montesquieu decía: es extraña la relación de las personas con las leyes, porque primero las personas hacen las leyes, pero luego las leyes determinan, hacen a las personas. Pues algo así ocurre con el espacio. Primero nosotros hacemos el espacio, pero luego el espacio nos hace a nosotros. Y esta relación es muy compleja, pero es interesante tenerlo como punto de partida. Y la tercera frase es que los lugares, los entornos, los espacios, no solo tienen un contenido topográfico, esta sala no es solo esta sala, es lo que nosotros llenamos, lo que nosotros hacemos en esta sala. Una casa no es solo una casa, es mi hogar, que es una definición, como antes decía Javier, socioespacial. El espacio no es solo un determinante físico, es una estructura socioespacial. Bueno, y esto da lugar al enigmático título que he puesto en esta transparencia, ¿no? Es verdad que se urbaniza el espacio, todos tenemos experiencia de ello, y más yo cuando me he perdido viniendo para acá, ¿no? Pero no solo se urbaniza el espacio, sino que se urbaniza la mente. Y tenemos que ver qué características tiene, cómo afecta la urbanización del espacio a los procesos de urbanización de la mente. Y bueno, yo con esta transparencia podría acabar, porque yo creo que ya os he contado todo lo que sé. Podríamos envolverlo mucho más, pero quiero simplemente que avancemos un poco en el desarrollo de algunas de estas 3 ideas y qué implicaciones tienen precisamente para entender las dificultades o posibilidades que ofrece un entorno para ser comprendido o leído, ¿no? Un amigo mío arquitecto hablaba de un concepto que a mí me resulta más sugerente que riguroso, pero es muy evocador, que es el concepto de ciudad erizo. El espacio erizo es aquel que repele la imaginabilidad, que repele algo que es fundamental para cualquier ser vivo, que es la posibilidad de elaborar perceptos, de elaborar imágenes. Y sin embargo podemos tomar como referencia simplemente esta imagen que vemos. Es una ciudad con pinchos que dificulta que entendamos, ¿no? De qué va esto. Y genera una experiencia que algunos filósofos lo ponen como una experiencia positiva, pero que resulta sin duda inquietante, que es espacios de deriva, donde no sabemos realmente dónde estamos, pero lo que es más grave, no sabemos dónde vamos. Sabemos dónde queremos ir, pero no sabemos dónde vamos. Y tampoco sabemos de dónde venimos, ¿no? Me recuerda mucho el conejo, creo que era el conejo, ¿no?, de Alicia, aquel que estaba en el cruce, ¿recordáis, no?, que pasaba siempre por el cruce veloz y le miraba a Alicia y de repente el conejo para, es un cruce de 4 caminos y le pregunta, oye, ¿dónde puedo ir? Y dice, ¿dónde quieres ir? Dice, no sé, me da igual. Dice, entonces coge cualquier camino. Esta experiencia de deriva es muy inquietante y es uno de los rasgos a través de los cuales la ciudad influye más en nosotros. Walter Benjamin, el filósofo, decía que era una experiencia muy excitante y muy formativa para el ser humano, pero a mí me sigue pareciendo todavía un límite. Voy a poneros un vídeo
simplemente para acompañar una síntesis de qué es un paseo urbano, una deriva urbana. Hay muchas otras, ¿no? Esto lo hice con un productor un poco, quizás un poco minimalista, ¿no? Pero esta es una imagen de los 3 primeros minutos cuando salimos de casa en una zona de Madrid. No vemos tantas señales confusas como las que intencionales, como las que se nos ha presentado en el vídeo que preparó Cristina, pero estamos viendo un recorrido que, para elegir mis palabras y no ser ofensivo con el espacio urbano, diría que es sencillamente absurdo, difícil de asimilar, casi imposible de recordar y aún más difícil de elaborar y encontrar sentido a esto. Cuando yo veía cuando construíamos este vídeo, yo en realidad quería hablar de barreras cognitivas en el espacio urbano. Es decir, ¿qué es lo que hace que se dificulte tanto? Que se dificulte tanto la comprensión del espacio urbano. Y es verdad, sí, es genial el vídeo que hemos visto hace un cuarto de hora, pero lo que realmente hace difícil que comprendamos el espacio urbano es que esto es la selva de señales que habitualmente podemos ver en un paseo cualquiera. ¿Esto va? En un entorno hostil. He seleccionado algunos datos. Estos son datos de una investigación que a mí me impresionó mucho. Es un trabajo sobre urbanofilia y urbanofobia. Parece, de mis primeras palabras, que yo tengo una idea clara sobre la mala fama de la ciudad, que viene de muy antiguo, ya de Fray Antonio de Guevara, en 1400 y pico, que fue confesor de la reina Isabel la Católica, ¿no? Que escribió aquel famoso libro de bendición de aldea, maldición de corte, bendición de aldea, ¿no? Hace no mucho encontraba este estudio de Felonó, una investigadora francesa, que, para no complicarlo mucho, lo sintetizaré en una frase. Ella hizo un estudio de características del entorno típicamente urbano, en la que parecían, perdón por ponerlo si en inglés, pero es pura proyección de mi pereza, tenía que haberlo traducido al castellano, ¿no? Pero son fácilmente comprensibles, ¿no? Los ítems característicos de un entorno urbano aparecían, pues, un mundo lleno de cultura, posibilidades de trabajo, de intercambio social, de patrimonio arquitectónico, de evasión, de disponibilidad de bienes de consumo, y a continuación, en ese mismo estudio, dedujo características del entorno típicamente no urbano, donde aparecía lo verde, la limpieza, la tranquilidad, la falta de contaminación, la seguridad, la amabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que es interesante de este estudio es que son las puntuaciones que están en rojo. Es que a continuación a otra muestra de personas les preguntó, con esta lista de descriptores, qué características tiene el entorno ideal. Todos ellos vivían en ciudad. Y por las medias podemos ver que las características del entorno ideal, por ejemplo, aparece la cultura con 4,5 sobre 7, la posibilidad de intercambio social, la posibilidad de animación, la posibilidad de lo verde, de la limpieza. Si juntáramos estas dos tablas, deduciríamos algo muy importante. Lo que más nos gusta de la ciudad es lo que la ciudad tiene de no ciudad. Y esto es importante para hablar de ello, porque aquí es donde, teniendo en cuenta esta idea, vamos a situar claramente los problemas de la ciudad. Hay otros muchos elementos para discutir sobre la ciudad. Dejo en la transparencia alguna lista de los problemas y dilemas que se plantean en la ciudad, y yo quisiera simplemente destacar un hecho muy importante, el cuarto, esto que llamamos la oposición entre la ciudad como una sucesión ingente de lugares de encuentro frente a lo que se llama actualmente el urbanismo defensivo. Es decir, la idea, si paseáis, por ejemplo, por alguno de los PAUs de las zonas que se han desarrollado en la periferia de Madrid, como San Chinarro, el PAU de Carabanchel o el mismo PAU de Vallecas, que está aquí cerca, veréis que la mayor parte de los edificios están hechos de manera muy interesante, con un patio interior, con su piscina, para que los vecinos vivan en el interior del edificio, y las calles están abiertas solo para que pasen y transiten coches. Hay más oposiciones. Otra que destacaría es la oposición entre la ciudad como una trama sucesiva de escenarios de participación frente a la ciudad como una metrópoli vacía de significados. Y esta es una experiencia muy importante. Cuando no entendemos la ciudad,
la ciudad se convierte en un entorno vacío de significados. Y es muy fácil predecir para un psicólogo ambiental que un entorno vacío de significados produce personas también vacías. Cuando no comprendemos algo, nos negamos a interactuar con ello, como a lo mejor les está pasando a alguno de los oyentes ahora con mi presentación, ¿no? Pero no quiero insistir más en esta transparencia que también nos llevaría muy lejos, ¿no? Y aquí quisiera detenerme en un cierto aparato conceptual que sirve para entender por qué, además de las bromas, el vídeo que acabamos de ver es realmente son imágenes que podríamos caracterizar como verdaderos despropósitos. El reto de la accesibilidad cognitiva no es solo algo que permite a las personas con más facilidad interactuar y desenvolverse en el entorno, sino es algo que tiene que ver con el nivel de bienestar que ya antes mencionó también Javier en su conferencia anterior, con el nivel de independencia, y constituye, cualquiera que sea lo que entendamos por calidad de vida, un indicador de calidad de vida. Lo podemos ver en esta transparencia en la cual vemos que la interacción de la persona con el entorno, la experiencia ambiental, se caracteriza por identificar 3 vectores, ¿no? ¿Qué siente la persona? El vector de la emoción. ¿Qué piensa? El vector de lo que podemos llamar la cognición. ¿Y qué hace? Y sabemos que lo que se piensa, lo que se siente, lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace son indicadores fundamentales para el bienestar emocional, para la satisfacción personal, y aquí entra una palabra muy importante, y para conseguir un óptimo nivel de competencia en la relación con el entorno. Lo que a mí me preocupa de la accesibilidad cognitiva no son solo los adornos urbanos, el ornato urbano, sino conseguir que todos, no solo personas discapacitadas o con limitaciones sensoriales, seamos competentes en la interacción con el entorno. Sabemos que el nivel de competencia depende de los recursos de los que dispone la persona, sus necesidades, su nivel de salud, su nivel de competencia, sus rasgos de personalidad, y esto es muy raro que lo diga un psicólogo social, pero bueno, el estilo de vida, la edad, las experiencias pasadas y luego las condiciones socioambientales que podemos identificar como variables micro, meso y macrosistémicas. Este cuadro, yo lo que estoy pretendiendo en esta exposición es dar marcos de referencia para que pensemos sobre ello. Nos permite hablar de algo muy importante, que es cuando hablamos de dificultades de interacción con los entornos, estamos hablando de distintos niveles de compatibilidad o incompatibilidad con la persona. Normalmente, y este esquema, nosotros podemos imaginar que las personas funcionamos con 2 tipos de recursos mentales, ¿no? Un elemento que se llama imagen mental, es decir, la capacidad que tenemos de construir representaciones de un estímulo externo, y un plan, es decir, la capacidad que tenemos para generar esquemas intencionales, y creo que Mercedes probablemente hablará de todo esto después. Y tanto las imágenes como los planes pueden tener su origen en la estimulación del mundo interno o del mundo externo. En resumen, lo que estamos viendo aquí es cómo las imágenes que tienen su origen en el mundo interno, lo que podemos llamar actividad reflexiva, la capacidad de elaborar ideas, o los planes que tienen su origen en el mundo interno, es decir, la actividad intencional, choca con las imágenes y planes que tienen su origen en la dimensión externa, que son imágenes percibidas o estados de realmente necesidad. Todo esto produce una situación, cuando hay una contradicción entre la intención, la acción intencional, lo que yo quiero hacer, y lo que tengo que hacer, la acción necesaria, surge la situación de incompatibilidad. Cuando hay una contradicción entre lo que yo quiero pensar, la actividad reflexiva, y lo que tengo que pensar, por ejemplo, el esfuerzo que yo les estoy pidiendo ahora para que sigan mi presentación, hay una situación de incompatibilidad. Las fuentes de incompatibilidad son muy variadas, pero pueden tener su origen en la persona, por ejemplo, que existan conflictos internos, o falta de interés por la persona, o falta de recursos personales. O también, y sobre todo, y es lo que yo quiero destacar, un funcionamiento inadecuado del ambiente, cuando el ambiente contiene elementos muy restrictivos, de gran pobreza informativa, o elementos muy redundantes y repetitivos. Y las manifestaciones de incompatibilidad se traducen en muchos síntomas, pero yo los he sintetizado en estos 4: altos niveles de estrés, altos niveles de activación, altos niveles de sobrecarga y altos niveles de descontrol, de pérdida de control, ¿no?
siempre cuando yo escribí un artículo sobre esto, lo escribí impresionado porque en la Vaguada, en el centro comercial de la Vaguada, me encontré una persona mayor que estaba completamente perdida en un lugar. Y os puedo jurar que había un montón de señales. Había una escalera mecánica, el único recurso de movilidad accesible, pero esta persona mayor, según me explicó, tenía muchísimo miedo a coger una escalera mecánica porque su vecina en una escalera mecánica se había roto una cadera y 2 costillas, en fin, le había producido un destrozo, ¿no? Y estaba completamente perdida en una de las plantas de la Vaguada, que tampoco es un centro comercial descomunal, ahora los hay muchísimo más grande, y era un caso clarísimo en el cual se juntaba una manifestación de estrés y angustia, de activación, de saturación de su sistema atencional, que eso quiere decir sobrecarga, y de pérdida de control. Y aquí quiero introducir un concepto, que es el concepto de docilidad ambiental. Las imágenes que hemos visto en el vídeo anterior son ejemplos de cómo una señal puede hacer que un entorno no muy claro se convierta en un entorno extremadamente confuso. Cuando hay una situación de un entorno extremadamente confuso, ocurre como cuando estamos interactuando con una persona a la que no entendemos, que nos desconectamos de ella. Es decir, dejamos de interactuar con el entorno y acabamos convirtiéndonos en víctimas de la influencia del entorno. Pero esa persona puede decir de nosotros cualquier cosa. El modelo ecológico de docilidad ambiental, por dejarlo supuesto, plantea que hay una relación entre el nivel de estimulación que recibe una persona, que básicamente el nivel de estimulación puede ser de pobreza estimular, de baja información, que es como los psicólogos llamamos a los estados de aburrimiento, y niveles de ansiedad generados por un nivel muy alto de estimulación. Y el nivel de competencia de la persona puede ser bajo o alto. Sabemos que existe un teórico nivel de óptimo de bienestar de la persona, pero sabemos que hay una situación en la cual el nivel de estimulación es bajo y la persona vive una situación realmente de pobreza estimular y se acopla. Es la zona que se llama en psicología ambiental la zona del máximo confort. Es la zona donde estamos más a gusto, pero nuestras competencias, nuestro nivel de competencia no progresa. No se nos exige nada del entorno. Muchas experiencias sobre, por ejemplo, institucionalización de personas con niveles de competencia disminuidos producen esta situación. Cuando te lo dan todo hecho, es necesario, digamos, la persona no se siente demandada por el entorno y acaba cada vez más teniendo un menor nivel de competencia. O sea que yo cuando hablo de comprensión y legibilidad, anticipo una tesis, no estoy diciendo que todo tenga que estar claro y digerido. Las personas tienen que verse exigidas, pero exigidas hasta un nivel intermedio, que se situaría en un nivel moderado de demanda ambiental. El óptimo de bienestar se situaría en esta curva de U invertida, en este punto, y esta que es la zona sería la zona de máximo nivel de competencia donde la persona puede desarrollar más sus habilidades, sus recursos personales, se opone a la zona de máximo confort. A la zona de máximo confort que estaría aquí, que estamos muy a gustito, con perdón de la expresión, pero avanzamos poco, progresamos poco. Todo esto se puede estudiar desde muchos enfoques. Yo lo voy a estudiar fundamentalmente tanto en el enfoque basado en el lugar, es decir, de intentar determinar el impacto que tiene en la persona las características y dimensiones del entorno, y el enfoque basado en el diseño, buscar criterios adecuados para proyectar espacios y objetos. Dejo de lado este cuadro. A partir de aquí podemos deducir un esquema de necesidades de las personas, necesidades en el sistema persona-ambiente. Hay muchas, yo las he sintetizado en 11, pero quiero marcar las que están, las de supervivencia, control de estrés y control de la interacción social, son fundamentales y básicas, pero lo que es muy importante son las otras necesidades que están marcadas sobre el fondo amarillo, ¿no? La necesidad de apropiación del espacio. Antes subrayaba que el espacio no es solo una estructura física, es mi barrio, es mi casa, es mi calle, es la necesidad de implicarse y cuidar el espacio, la necesidad de seguridad, la posibilidad de emitir señales de alarma. Esto es muy importante. Siempre pensamos en recibir señales, pero es muy importante diseñar un entorno facilitando a la gente que tenga la capacidad de emitir señales y que sean recibidas. La octava variable, la capacidad de recibir información relevante.
Promover actividades de exploración es sumamente decisivo. Si no podemos explorar en el entorno, no podemos interactuar realmente con él. Promover un óptimo nivel de independencia en movilidad y desplazamiento y buscar un óptimo nivel de confort físico. Podemos pensar mucho sobre esto, pero esta sería, digamos, la deducción de toda esta teoría de la docilidad ambiental que hemos planteado. La docilidad ambiental plantea que la estimulación ambiental o puede aplastarnos por exceso de demanda o puede atontarnos, si me permitís la expresión, por poca demanda. Y esto nos lleva ya a la última parte, espero no pasarme, donde quiero plantear directamente los problemas de navegación de la persona en el entorno. Bueno, no sabía si poner la palabra navegación, exploración, pero lo que me preocupa es esto, ¿no? Para eso tenemos que tener en cuenta cualquier recorrido urbano. No he cogido un recorrido convencional por la zona más próxima donde yo vivo. Y podríamos identificar, viendo estas imágenes, los elementos que caracterizan un espacio urbano desde el punto de vista de la navegación. Hay propiedades psicofísicas del espacio, por ejemplo, la oscuridad o la claridad, la iluminación, que regulan la intensidad de estimulación del entorno. Hay propiedades ecológicas que describen los contenidos de la escena urbana. Por ejemplo, hay árboles, o hay coches, o hay gente, poca gente, por la hora en lo que lo saqué, o mezcla de estilos arquitectónicos. Y hay propiedades colativas. Seguro que algunos de vosotros habéis identificado algunas de las fotos de aquí, incluso podríais, mejor no exactamente el lugar, pero el barrio al que pertenecen. Y es muy importante esta experiencia previa con el espacio. Para las propiedades colativas son propiedades que describen cómo es la relación entre la persona y el entorno. Por ejemplo, una variable muy importante en la navegación, bueno, no tan importante como creemos, como es la familiaridad, el grado de conocimiento previo de un entorno, no es una propiedad ni del entorno ni de la persona, es una propiedad que describe cómo es la relación entre la persona y el entorno. Estos son el tipo de propiedades que un paseo de este tipo nos llevaría a muchas conclusiones, señales confusas. Pensad cómo os sentiríais si fuera la primera vez que paseáis por este lugar, ¿no? Y aquí es donde sería crucial tener en cuenta un esquema de referencia sobre la cognición espacial. ¿Qué es, si yo os pidiera que representarais de alguna manera el recorrido que habéis hecho? Esta idea del recorrido la copié, la imité, de algo que hizo unos compañeros de la Universidad Autónoma, María Ángeles Espinosa, en su tesis doctoral sobre representación espacial con ciegos, donde les pedía que hiciera hacía un recorrido con ellos, por ejemplo, hablando de espacios de Madrid desde la Cava Baja hasta la Plaza Mayor, y luego les pedía que con maquetas o de alguna otra manera describiera este dibujo, ¿no? Y al final lo que es importante es saber que todo el mundo tenemos un esquema de representación espacial que se basa en inputs cognitivos. A veces nuestro esquema se basa en el mapa, como cuando yo he mirado en Google Maps cómo llegar aquí esta mañana, por cierto, con muy poco éxito, ¿no? A veces se basa en la memoria espacial. También se basa en características ambientales, donde ya aparecen señales espaciales específicas, indicadores de proximidad, elementos que están unos junto a otros, indicadores de legibilidad, y esto nos permite elaborar planes de acción que dan lugar también a cambiar o adaptar los mapas cognitivos, es decir, a establecer relaciones entre los espacios y a establecer planes de navegación o de desplazamiento. ¿Qué propiedades del entorno influyen en esta experiencia de construir un mapa, una representación del espacio? Pues el resultado es fruto de dos tipos de necesidades. Utilizo un referente aquí que se llama el modelo informacional, según el cual hay dos necesidades básicas de la persona, que son la necesidad de comprensión y la necesidad de la exploración. Es muy fácil de entender esto. Comprender es dar sentido a un entorno, es decir, saber cómo yo puedo ir de aquí a un sitio, y explorar es saber qué puedo esperar de ese entorno, qué puedo buscar en él. Y tanto la información ambiental puede ser muy fácil de captar, puede ser una información presente o inmediata o una información futura e inferida. Y a partir de aquí surgen cuatro grandes propiedades. Cuando algo se puede comprender muy rápidamente es que el entorno tiene la propiedad de la coherencia. Cuando se puede comprender, pero esto requiere un cierto tiempo, hablamos de la propiedad de la legibilidad. Cuando
se puede explorar de manera inmediata, hablamos de la propiedad de la complejidad y del misterio, ¿no? Para entender esto, yo me acuerdo de una experiencia personal que tuve. Hay un barrio de Madrid que yo, por mucho que voy, soy incapaz de entender, ¿no? Es un barrio que está cerca de Arturo Soria y que, para mayor complicación, todas las calles tienen nombre de santas. Y ya me confundo yo con las santas, me confundo aún más con el espacio, porque todas las casas son iguales. Y recuerdo una vez que iba a casa de un amigo, le pregunté a una señora, ¿me puede decir dónde está la calle Santa Susana? Me acuerdo que era, ¿no? La señora mira, ve al fondo, vuelve a mirar para otro lado y ya me dice, ¿ve usted esta calle? Sí. ¿Ve usted un semáforo que hay ahí al final? Yo, que tenía estaba un poco ya nervioso, no lo veía muy... Ah, sí, el semáforo. Dice, pues coja usted 3 calles antes. Esta descripción era un problema gravísimo de navegación, pero no porque la persona no tuviera un nivel de competencia, sino porque no encontraba ningún hito, ninguna otra referencia, ni un bar, ni un cambio de color en las calles, ni un cambio de textura, ni una esquina, para darme otra referencia más clarificadora. Y hay muchísimos elementos que plantean este problema. Vamos a ver ejemplos que he tomado adaptando, siento no haber podido traducir estas 4 propiedades a elementos de escenarios urbanos, porque últimamente estábamos trabajando mucho en parques y en espacios naturalizados. Voy a poneros algunos ejemplos de imágenes de estas propiedades. Por ejemplo, el misterio, que es una de las propiedades más atractivas, tiene que ver con la existencia de curvas o ángulos, promover la experiencia de girar por las esquinas. ¿Qué me voy a encontrar? Promover la curiosidad, o la existencia de pantallas, elementos de complejidad. El misterio es la cualidad que tiene una escena, no por lo que dice, sino por lo que sugiere, por lo que evoca. Y es un elemento muy atractivo. Dicen los que investigan esto que es uno de los grandes predictores de que un espacio nos guste mucho. Por ejemplo, si pensáis en una ciudad como Girona, como Gerona, veréis que toda la trama del casco antiguo es una trama muy misteriosa. Algunos barrios de los cascos históricos. La coherencia es la característica que tiene aquel entorno en el que todo es muy fácil de entender, que tiene todo un orden y una disposición lógica. Ojo, que a muchas veces este orden y esta disposición lógica solo se ve desde un plano. Por ejemplo, yo hablo mucho, y mis amigos arquitectos a veces no entienden muy bien mi crítica cuando les hablo del sesgo de la mesa de dibujo. Muchos de estos parques, probablemente este que veis aquí a vuestra derecha, es un parque muy bonito de ver desde arriba, pero desde abajo es absurdo. Uno va dando tumbos por ahí, por recorridos, pero cuando uno lo ve desde arriba, y por eso surgen patologías espaciales, no como las sendas de elefantes, que las personas no somos tan insensatas y cuando vemos un trazado reticular de un parque, lo que hacemos es atajar, ¿no? Y acabamos pisoteando el césped, lo que se llaman sendas de elefante. Pero, sin embargo, lo ves desde arriba y es perfecto. El sesgo de la mesa de dibujo. Él está acostumbrado a dibujar desde arriba. Pero, en cualquier caso, es fácil de obtener una imagen porque el orden y la disposición son muy accesibles. El tercer elemento es la complejidad. Cuando hay una gran riqueza visual, una gran cantidad y diversidad de elementos, como por ejemplo se pueden ver en estas imágenes, una de ellas del Parque del Oeste. Y la legibilidad. Es cuando la imagen goza de permeabilidad visual, que facilita a la persona la orientación y la huida, que son los recursos con los que contamos para poder evitar el estrés y la sobrecarga y la activación que decíamos que generaba la incompatibilidad. Lo que nos inquieta no es el hecho de que no huyamos, sino el hecho de que no podamos huir. Lo que da legibilidad a un entorno es precisamente, legibilidad es un término que idea Kevin Lynch, un urbanista, cuando hace un estudio sobre la imagen de la ciudad de Boston en 1960, y él se da cuenta de que nuestra representación espacial se ve facilitada cuando hay elementos distintivos que marcan la diferencia. Él da esta definición literal. Cuando es fácil identificar un objeto y, por tanto, es fácil distinguirlo de otros y, por tanto, es fácil reconocerlo como una entidad separada. Él no era psicólogo y se hacía un lío con las palabras, pero básicamente son estos 3 elementos: identificar, distinguir y reconocer. Y, ¿qué es lo que facilita toda esta tarea de la distinción? Sé que esta transparencia, y me disculpo por ello, es antipedagógica, pero yo pensaba más bien en que la presentación se quedara y tuviéramos oportunidad de discutir, ¿no? Pero básicamente lo que facilita de un entorno las tareas de navegación, de exploración o de wayfinding es, en primer lugar, que en el espacio haya elementos legibles,
que sean diferenciables. Es decir, en que no se perciban como iguales. Lo que a mí me pasaba en ese barrio cercano a Arturo Soria es que todo era igual. Y aunque había ido varias veces, era incapaz de memorizar aquello. El segundo elemento que lo facilita es el grado de acceso visual. Es decir, hasta qué punto podemos ver y localizar los elementos de un entorno. Y esto es decir, el grado de acceso visual, yo a veces lo explico con la expresión, hasta qué punto podemos ver que hay cosas delante. Y esto es muy importante para facilitar la navegación. En tercer lugar, un óptimo nivel de complejidad de la distribución espacial, es decir, un óptimo nivel. Ni esa selva de señales que veíamos en el vídeo anterior, donde hay flechas para todos los lados, ni tampoco una situación donde, como la señal esa que me ha hecho muchísima gracia, de la ayuda está a 174 millas más adelante, ¿no? Que sería el caso contrario. Y en cuarto lugar aparece el papel importantísimo que cumplen los sistemas de signo y de numeración, que son complementarios, y esto es muy importante, hay que decirlo, son complementarios a la estructura espacial que facilita la navegación. Y aquí es donde quiero introducir la tesis central, es decir, todo lo que he comentado podéis olvidarlo, pero lo que yo he querido decir con todo lo que he comentado hasta ahora es esto, que las señales son muy importantes porque facilitan la accesibilidad cognitiva en un espacio. Pero la legibilidad de un espacio debe empezar con el diseño del edificio o del espacio mismo. Y no hay señales que compensen un edificio confuso e ilegible. O necesitamos un arsenal de señales extraordinariamente complicado. Y este es el argumento central que quiero plantear. Por tanto, esto nos lleva a evaluar qué propiedades del entorno facilitan la comprensión y legibilidad del mismo. La primera, y muy importante, es la simplicidad del trazado frente a la complejidad. La simplicidad del trazado, por ejemplo, en algunas investigaciones que he destacado aquí, predice en un estudio de wayfinding de Weissman que ha sido replicado el año pasado, que el 56% de la variabilidad de las puntuaciones obtenidas en una tarea de navegación con éxito se debe a la simplicidad del trazado. Y la simplicidad del trazado se medía por el número de ángulos presentes el número de esquinas, el número de ángulos en un edificio. Hay una relación negativa entre complejidad del plano y éxito en las tareas de navegación. Y cuando el entorno es complejo, disponer de señales adaptadas reduce un 50% el número de vueltas erróneas en el itinerario. Y es crucial todo esto. Y estas señales adaptadas pueden reducir en un 13% el tiempo de desplazamiento. Estos estudios de O'Neill están hechos fundamentalmente en aeropuertos, de cómo la gente se mueve y se desenvuelve. O sea, ya. El tercer rasgo, otro rasgo importante es evitar la arquitectura monótona y el diseño repetitivo. Añadir símbolos e iconos facilita la exploración, promover el acceso visual. Una cosa muy importante que lo hemos visto en el vídeo anterior es lo que aquí llama el control de caudal de la señalización. Mucha señalización es inútil, completamente estéril y además tiene efectos perversos y contraproducentes simplemente porque saturan la capacidad de procesamiento. Hemos visto paneles informativos en ministerios, algunos de ellos los habéis incluido en edificios públicos, y ese sería el primer mandamiento que hay que tener en cuenta. Y presentar la señalización en diversos formatos. Otra tarea importante es evaluar la accesibilidad cognitiva, sobre todo a partir de medir la ansiedad espacial. Preparando esto me he encontrado una escala muy interesante del Lawton, que es el autor de la teoría de la docilidad ambiental, de la que hablé antes, que se llama la escala que mide estrategias de exploración y otras medidas que se pueden tener en cuenta, como por ejemplo tiempo y eficacia. Es decir, es muy importante evaluar, no simplemente buscar un óptimo diseño, sino este diseño, comparativamente con otros, hasta qué punto facilita el tiempo, la eficacia, la posibilidad de reconstruir mapas, estimar las distancias, el número, la lista de elementos de un entorno, hasta qué punto hay zonas en sombra. Y aquí termino ya con una especie de decálogo que en realidad es una propuesta sobre la calidad de los espacios públicos y la necesidad de exploración. En realidad, el decálogo es una apuesta para seguir la discusión con todos vosotros, pero también es
una especie de test, porque se supone que, con solo mencionarlo, si me he explicado bien anteriormente, debería ser fácilmente deducible. En primer lugar, el diseño del espacio tiene que incluir elementos claros de diferenciación. No solo invertir en señales, evitar el diseño rutinario y basado en elementos repetitivos, en su plástica o en su textura. El segundo mandamiento, es un decálogo, sería el mandamiento según el cual habría que evaluar la accesibilidad y la autonomía de los recorridos para promover recursos espaciales que faciliten un óptimo nivel de independencia. El tercero es facilitar la experiencia de ver adelante. Esto es muy importante. Lo peor que hay en una tarea de navegación es esa fotografía, que me hubiera gustado verla, en la que está prohibido girar a la derecha, prohibido girar a la izquierda, prohibido seguir para adelante y prohibido volver para atrás. Pero esto, que es una hipérbole, esa señal que se incluía en el vídeo, hay muchísimos espacios donde nos ocurre esto, como le pasaba a la señora mayor que yo me encontré en la vaguada. El cuarto mandamiento es núcleos de señalización equilibrados. Ya hemos hablado de controlar el caudal de señalización. El quinto mandamiento es equilibrar la relación adelante-arriba, sobre todo cuando ponemos mapas de orientación. Los mapas usted se encuentra aquí, ¿no? Establecer una adecuada relación. Luego, si queréis, en el debate podemos hablar de estos mapas, porque son muy importantes, entre el símbolo, el mapa y la realidad. El sexto mandamiento se refiere a la simplicidad de trazados. En esto, como en todo, a veces menos es más. Menos y claro es más que mucho y confuso. El séptimo es el mandamiento de que hay que evaluar los sistemas de receptividad de señales. Con frecuencia nos vemos como un diseñador persuasivo muy elegante en el formato de su producto de trabajo, convence a cualquiera para poner la señal y luego vamos viendo que los códigos no funcionan adecuadamente. A veces nos atrae más el diseño que la funcionalidad. El octavo es facilitar la accesibilidad sensorial, presentar la información en distintos formatos que se adecúen a los niveles de competencia perceptiva de los usuarios. El noveno es la diversidad de formatos, distintos sistemas de señalización, que tengan en cuenta formatos muy variados, táctiles, sonoros, de diversidad cromática. Y el décimo es recursos para confirmar recorridos. Es muy importante en la navegación incluir este elemento. Estos 10 mandamientos, como los de verdad, bueno, si es que los 10 de verdad son de verdad, se pueden resumir en dos, ¿no? Uno, que es el mandamiento de facilitar la comprensión, y otro, facilitar la elaboración de planes de acción. En definitiva, promover la participación y establecer todo esto con mucho rigor. Aquí tenía otro vídeo donde, ya termino del todo, aquí, donde volvíamos, después de todas estas explicaciones, a ver otro paseo más por un barrio similar. Tenía que tener sonido, pero da igual. Donde vemos como la selva de estímulos urbanos lo que nos genera en nosotros es esa experiencia del estímulo erizo. El estímulo que repele construir una imagen coherente. Y sin embargo se nos va llenando todo como de imágenes fantasmagóricas que falsean la realidad, que lo deforman. Nos queda alguna idea clara, pero en realidad todo lo vemos como muy tamizado, como muy confuso, sin tener claramente una respuesta clara de a dónde venimos, dónde vamos, etcétera, etcétera. Y ya concluyo. No voy a pasar otra vez la presentación, ¿eh? En realidad lo que estoy proponiendo es lo tenía que haber pasado en formato presentación. Lo que estoy proponiendo, antes he utilizado la palabra amigable, es la idea de que la accesibilidad cognitiva es un criterio crucial de esto que podemos llamar la ciudad amigable, que tiene algunos rasgos que reflejan el sueño con el que se construyó la ciudad.
el sueño de una ciudad amistosa, legible, entretenida, justa, saludable, solidaria, accesible, una ciudad propia y otros muchos sueños que son precisamente la argamasa con la que se hacen los espacios urbanos, igual que son el nutriente con el que nos hacemos una casa, por ejemplo, cuando nos la diseñamos. No estamos haciendo espacios urbanos simplemente para que funcionen mejor, sino para sentirnos mejor. Y la pregunta que yo quiero hacer en un momento como el actual es si es posible una ciudad amigable en un entorno en el cual las instituciones que deberían velar por nosotros a veces no son muy amigables, ¿no? Quería acabar con precisamente con esta reflexión de un libro de Margalit que se llama La sociedad decente, ¿no? Decía Margalit que yo distingo entre una sociedad decente y una sociedad civilizada. Una sociedad civilizada es aquella en la que sus miembros, las personas, no nos humillamos entre nosotros. Creo que lo hemos conseguido, más o menos, después, en términos generales. Una sociedad decente es aquella en la que las instituciones que deben velar por las personas no humillan a las personas. Cuando estamos hablando de accesibilidad cognitiva, estamos hablando de una clave muy importante para evitar que una persona se sienta humillada en el espacio urbano. No sé si es posible en un momento en el que las instituciones que nos gobiernan parece que no son tan amigables como deberían serlo. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, José Antonio. Ha sido preciosa y súper interesante. Yo quería deciros, esta tarde va a haber un debate en el que va a participar José Antonio, pero tenemos un tiempo ahora, si queréis, para contestar para que contesten los ponentes. Javier Tamarit, ¿está por aquí? Javier, sí. Javier y José Antonio, referente a lo que han hablado hoy. Luego esta tarde habrá un debate. Yo os animo a que participéis lo más posible porque estas jornadas están planteadas con ese sentido, con el de un poco un grupo de trabajo de aquí para allí y de allí para aquí. Si tenéis alguna pregunta, por favor, levantáis la mano o alguna sugerencia o lo que sea. Levantáis la mano, allí detrás hay una, os acercan el micrófono y ahí al fondo. Levantas la mano, por favor, en la última fila. ¿Alguien más para que podamos ir viendo cuántas preguntas hay? ¿Vale? Solo hay un micrófono, ¿no? Vale, de momento estas dos. Dos cuestiones. Una, no sé si se va a convertir en una cierta crítica, posiblemente porque yo ya empiezo a tener problemas de accesibilidad visual. Perdón, os agradecería que se me ha olvidado decir vuestro nombre y presentaros si trabajáis en alguna entidad o si simplemente estáis aquí por... Yo soy María Isabel Dorado, Gracias. Trabajo en Metro de Madrid y soy responsable de accesibilidad. Una pequeña crítica para el segundo ponente y es el tema de las presentaciones. La accesibilidad también pasa por las presentaciones que se nos ponen. Yo como persona que ya empieza a tener problemas de visión, quería aconsejarte que los contrastes cromáticos, el exceso de información, facilitan mucho la comprensión también de las presentaciones. Y luego quería hacer una pregunta, no sé si hay alguna posibilidad de interacción, respecto a los dos ponentes, respecto al tema de la información que se nos ofrece precisamente a la hora de propaganda, publicidad. Parece que el esnovismo de encontrarnos en nuestra propia ciudad con un idioma propio, cada vez más señalizaciones, informaciones, carteles anunciadores de servicios y de productos en idiomas ajenos al nuestro, como es el inglés, creo que no ayuda en nada a precisamente tener una accesibilidad cognitiva adecuada. Yo vivo en España, hablo español y no tengo por qué saber necesariamente inglés. Posiblemente mi generación seamos de las últimas que dábamos francés en el colegio.
Es verdad que nuestros hijos cada vez lo tienen más interiorizado, pero lamentablemente hay muchísimas personas mayores que no son capaces de identificar el comercio que tienen a la vuelta de la esquina de su casa precisamente por ese tipo de información. Y ahora estamos cayendo también en la publicidad televisada. Cada vez surgen más anuncios en los que el idioma de referencia es el inglés, o es el sueco, o es el danés, y personas que están todo el día en su casa, que no tienen otra opción de distracción que la televisión, aquello empieza a hacérseles incomprensible. Yo no sé si desde las instituciones que representáis o desde vuestros puestos podéis tener algún alcance en promover que estas cosas no sucedan. No sé si me he extendido, si he sido pesada. Sí, muchísimas gracias por tu comentario. En relación con lo de las transparencias, me disculpo, os lo dije de antemano. En realidad, lo que yo quería... Yo tengo una relación muy ambivalente con las presentaciones. De hecho, me he sentido muy esclavo yo mismo, de mi propia presentación. Creo que a veces es un recurso que corre uno el riesgo de convertirse no en un conferenciante, sino en un, si me permitís la expresión, un vomitador de transparencias, ¿no? o de diapositivas. Lo que yo quería simplemente con esto era que la presentación se quedara. Lo que era importante era lo que yo quería contar. Y me disculpo, realmente no es sustancial. La presentación se queda, está prácticamente toda ya escrita. Si lo necesitáis yo os la paso, pero no era... estoy de acuerdo contigo en que, y ya lo he dicho en algún momento de la presentación, lo importante era tranquilizar sobre que el contenido, las tipologías, los procesos, el que lo quisiera ver lo iba a poder ver según lo que digan los organizadores de las jornadas, pero ellos se van a quedar... Se quedan colgadas. Entonces, lo que yo quería es simplemente dar esa información y no quería, en mor de la estética, simplificar la descripción de procesos que son realmente complejos, pero estoy completamente de acuerdo contigo. Y luego, una palabra muy breve sobre el segundo tema. Yo creo que es crucial lo que has planteado. A mí me gusta mucho un libro de Italo Calvino sobre las ciudades, ¿no? Y dice que una de las consecuencias de la ciudad tal y como está es que la ciudad te hace leer, te obliga a leer en sus propios recorridos. La ciudad te hace pensar lo que la ciudad quiere. Y una de las claves del elemento más persuasivo que tiene la ciudad es lo que se llama la selva de señales, que pueden ser de publicidad, de propaganda, de cartelería, de información, etc. Y estoy de acuerdo contigo en que esto está absolutamente descontrolado. Solo apenas se ha debatido desde un punto de vista estético. Por ejemplo, lo que se llaman los códigos de buenas prácticas de señalización y de cartelería y de marketing, ¿no? Que a veces te prohíben un cartel más grande, etcétera, ¿no? Pero para mí es muchísimo más importante el significado, ¿no? Y la idea de que al final la ciudad se acaba convirtiendo en una selva de señales, que es lo que he intentado traducir en esos dos pequeños vídeos que son difíciles de entender, que aparecen rótulos. Y bueno, lo de la barrera idiomática yo lo comparto contigo, ¿no? Creo que forma parte de que nuestra sociedad es dependiente, no solo en el inglés, es dependiente en productos culturales, etcétera, y las variantes idiomáticas es un indicador de ello. Sí, no, nada, decir igual que José Antonio, que es una señal más o una clave más de un territorio que humilla, por coger un poco la propuesta de José Antonio, y por lo tanto, evidentemente yo creo que todos estamos obligados, como una cosa más de todas estas que tenemos por delante, a intentar visibilizar y ejercer un poco la voz alta, de decir que eso no es bueno, que eso no es razonable, al menos en la medida en que ahora existe. ¿Había otra persona que quería preguntar? Bueno, pues yo soy Tamara, trabajo en Fundación Madalena, que es una fundación que trabaja para personas con discapacidad, y bueno,
Pues la pregunta era porque los términos estos de complejidad, misterio, coherencia y legibilidad, me cuesta mucho, esto es una disciplina muy nueva para mí, pero me cuesta mucho extrapolarlos a una persona con discapacidad visual. Porque, por ejemplo, en la legibilidad que facilita la oída y la orientación, me cuesta mucho como una persona con discapacidad auditiva también, porque la ciudad tiene mucho ruido. Entonces, a la hora de, para ella, que todo esto sea fácil, ¿cómo podríamos mejorarlo, ¿no? Porque me da la sensación que todo implica mucho para gente que ve. La gente que no ve no la veo yo aquí muy incluida. Gracias. Tamara, esa es una muy buena pregunta. De todas maneras, es verdad que este modelo es un modelo de cómo se procesa información y está muy sesgado por cómo se procesa información sensorial y visual. Sin embargo, sí que hemos hecho algunos trabajos pilotos sobre esto. Por ejemplo, es muy importante ver cómo una persona invidente es capaz de establecer un mapa cognitivo a partir de una estructura que se llaman los paisajes sonoros, donde se van identificando señales. Lo que yo quiero, normalmente las personas invidentes están, por necesidad, como dice el tópico, más entrenadas en captar variabilidad de señales que para nosotros son un mero ruido. Muchos videntes somos analfabetos sonoros. Y yo creo que es muy importante ver cómo se estructura esta información, ¿no? Y ahí sí que entra en juego precisamente esto. La legibilidad lo que te va marcando es precisamente, por ejemplo, en el estudio este con invidentes que realizó la profesora María Ángeles Espinosa, ellos, cuando se repetía el itinerario, cuando se le pedía que repitieran el itinerario, se iban basando fundamentalmente en variaciones de intensidad sonoras. Cuando se oía el bullicio de una tasca con la puerta abierta, cuando solo se oían coches, cuando se oía el pitido del semáforo, cuando de repente se oía un autobús y había una parada de autobús, donde una zona donde terminaban y había siempre autobuses, ¿no? Cuando identificaba que a lo mejor nosotros somos incapaces de desconocer. Yo llamo mucho la atención sobre lo importante que es un cierto programa de alfabetización también sonora. Estamos muy entrenados en esto, ¿no? Si me permitís una expresión con entornos naturales, que antes mencionaba también Javier, muy rápidamente, en cierta ocasión yo estaba evaluando una experiencia con niños que vivían una experiencia de educación ambiental. Y estábamos en la sierra, concretamente habíamos hecho el recorrido, no sé si alguno de vosotros lo conoce, del tren de la naturaleza, un tren que tiene contenidos educativos que va desde Cercedilla a Cotos. Y luego había un itinerario donde a personas, también personas con discapacidad, se les explicaban los valores de la zona de Peñalara. Lo que es muy curioso es que en un momento determinado yo quería poner a prueba los materiales que se estaban utilizando y cuando estábamos arriba les pregunté que si oían algo. Había un ulular del viento ensordecedor y la mayor parte de los niños dijo que no se oía nada porque estaban buscando el sonido de un pájaro, el sonido de una cascada y tal. Solo un niño invidente dijo, me está dejando sordo el viento. Y yo, que había grabado lo que estábamos oyendo en una grabadora, se lo puse a los demás niños. Ahora, niños que eran muy competentes, que eran capaces de conocer la marca de las motos por el ruido que hacen, ¿no? No se dieron cuenta de que estaba sonando el viento. Este es un fenómeno de sordera psicológica que llamamos nosotros, en el cual las personas reciben señales pero son incapaces de discriminarlas. Pero el problema, digamos, es entrenar en el desarrollo de habilidades de este tipo que combatan el analfabetismo sonoro, por decirlo de alguna manera, en el que muchas otras personas... Y la complejidad, luego, si quieres, por no extenderme, podemos hablar... el misterio es muy interesante. En términos sonoros, cualquiera que haya visto una película de Hitchcock sabe lo importante que es en las películas de Hitchcock el sonido, la tensión sonora, para marcar precisamente el misterio de una escena, a veces más que la visual. Es la música o el sonido ambiental, el deambular de unos pasos, me acuerdo de una película de Hitchcock, que va marcando la estructura misteriosa del lugar. Pero sobre la complejidad y la coherencia lo mismo. La coherencia es también muy fácil de reconocer. Nosotros lo hemos hecho estudiando grabaciones, por ejemplo, de un mercado. Un mercado es un entorno ruidoso. Cuando uno está entrenado es un sonido perfectamente coherente. Se superpone ahí va, con cuánto vale, con señora, qué guapa vine hoy, etcétera, ¿no? Que
los distintos gritos son muy fáciles de reconocer. Podemos seguir hablando de ellos, pero realmente hay que desarrollar habilidades sensoriales también, no solo pensar en el espacio. De todas maneras, yo quería recordaros algo. Estas jornadas se han hecho con un propósito que es el de atender a la accesibilidad cognitiva. Es conocido a nivel nacional e internacional que es la eterna olvidada, o sea que hay mucho trabajo sobre accesibilidad física, sensorial, etcétera. Entonces, somos plenamente conscientes, y en la introducción estaba, de que nos estamos centrando en este punto clave. Y en este caso pues es lo que nos guía, ¿no? La accesibilidad cognitiva, y cómo para todos, pero solo la accesibilidad cognitiva. ¿Vale? Bueno, pues ¿alguna pregunta más? Es imposible, Vivi, ¿sí? Es imposible mantener el balance entre ir al tiempo y perder tanto conocimiento interesante, ¿no? No sé cuándo, ya estamos un poco mal de tiempo, vamos a hacer 2 preguntas, os ruego que sean breves, y esta tarde en el coloquio yo creo que vamos a estar con más tiempo todos para preguntar, y os animo a que por favor guardéis las preguntas y los comentarios para luego. Sí. Sí, buenos días. Bueno, me llamo Vivi Gallardo y trabajo en un equipo de orientación en Málaga, educativo. Yo sí quería preguntarle a Javier si desde FEAD se hacen recomendaciones expresas a todos los centros, tanto de adultos o unidades de día o centros residencia, para que de verdad se trabaje sobre la amigabilidad del entorno, ¿no? Porque sí siento o veo, por lo menos en Andalucía, que son los que más conozco, que que los espacios se diseñan en función de los profesionales y no de los usuarios, no de las personas o no de los visitantes que vamos y que seguimos perdiéndonos. Entonces, que como ya tenemos claro indicaciones con respecto a los diseños previos, cuando se diseñan incluso los edificios, yo siento y veo que se siguen cometiendo errores de uniformidad o errores en las pinturas utilizadas o en todos esos elementos que no son expresamente señalética que se pueden añadir, sino si hay algún tipo de plan o de recomendación expresa. Gracias. Gracias. Bueno, entre otras cosas, el área de accesibilidad cognitiva de FEAS intenta también abundar hacia ese tipo de propuestas que cada vez sean más comunes, o lo que os decía antes, la línea de trabajo de la cooperativa Altavoz para hacer evaluaciones del grado de accesibilidad cognitiva de entornos construidos, como son los centros y servicios de apoyo a las personas de nuestro movimiento asociativo. También en su momento se hizo una tesis por parte de un psicólogo de una entidad de FEAS Extremadura, Daniel Paredes, sobre la importancia de la estética también en el bienestar emocional. La estética en el sentido no solamente de las señales, sino de lo que tú dices, colores, espacios. Lo que vemos nosotros, o por lo menos tal y como lo planteamos, es nosotros somos fruto también de nuestra propia historia, del modo de entender el apoyo a las personas con discapacidad. Y cuando afortunadamente vamos a cumplir 50 años el año que viene, hace 50 años las familias tuvieron el poder para transmitir que había necesidades y construir sitios, entonces no sabíamos nada de esto y se construyeron con una mirada más pensando en la rehabilitación, en la asistencia, en la atención especializada y, por lo tanto, como tú bien dices, más pensando en el papel de los profesionales para ejercer su labor, más que en el sistema de bienestar de la persona que va a estar allí recibiendo ese tipo de apoyos. Afortunadamente hoy vamos intentando transformar esa realidad y qué duda cabe que los modelos de construcción de espacios y de servicios deberían también ser absolutamente diferentes y alineados con un modelo más orientado hacia el bienestar personal y hacia la calidad de vida. Había una más al fondo del todo. La última, Mercedes, y vamos al descanso, y esta tarde hacéis las preguntas que queráis, ¿vale? O comentarios. Buenos días, mi nombre es María Dolores Muñoz, soy doctoranda en la línea de Accesibilidad Universal y Diseño para Todos de la Universidad de Jaén. Y mi pregunta va dirigida para cualquiera de los dos ponentes porque creo que ambos han dado varias pinceladas sobre mi cuestión.
Y es que se han dado varias características sobre las ciudades amigables y quisiera preguntar si estas características serían las mismas que las de una ciudad inteligente o qué se podía entender por ciudad inteligente. Gracias. Bueno, comienzo yo y luego tú, José Antonio. También tienes mucha más experiencia en esto. Yo antes recordaba las palabras del director de CENTAC, Juan Luis Quincoces, cuando decía una ciudad inteligente no puede ser una ciudad meramente tecnológicamente inteligente, sino que tiene que ser social y humanamente inteligente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está un poco el resumen de lo que yo también opinaría sobre lo que significa, en mi opinión, ciudad inteligente. ¿De qué me sirve o un edificio inteligente? ¿De qué me sirve a que sepa muy bien controlar el grado de luminosidad si luego me pierdo, si me genera inquietud, desasosiego, si no me invita, ese término de affordance, que te invite a las relaciones interpersonales? Yo creo que por ahí debería ir la consideración de espacios y de territorios inteligentes, humanamente inteligentes, para ser utilizados, comprendidos y valorados y también construidos permanentemente, pero por personas, no simplemente la inteligencia derivada de factores de tipo físico, si me permitís, sino también de tipo social. Bueno, pues yo creo que ahora esta es una de las preguntas del millón que hay ahora mismo en arquitectura. De hecho, no hace 15 días ha tenido lugar un congreso mundial sobre, perdón por la expresión, sobre smart cities, sobre ciudades inteligentes. Y yo quiero subrayar dos ideas, independientemente de que yo creo que tenemos que seguir hablando más. Creo que no tiene por qué haber una oposición entre ciudades amigables y ciudades inteligentes. Y otra, yo creo que no hay que convertir en un prototipo de ciudad lo que es un mero recurso con el que contamos para mejorar la eficiencia de la ciudad. Lo que se conoce como ciudad inteligente, por ejemplo, es extraordinariamente adecuado para controlar el gasto energético, la iluminación, sistemas de transporte y buscar la eficiencia. Es decir, la ciudad inteligente, es que no me gusta nada la expresión, recursos tecnológicos para disminuir la huella ecológica de la ciudad, es muy importante utilizarlos si los tenemos. Pero de ahí no podemos deducir que la ciudad sea inteligente. Lo que hay son recursos fundamentalmente tecnológicos para controlar y hacer más eficiente el derroche energético que supone la existencia de una ciudad. A partir de ahí, promover una ciudad inteligente como algunos creen, donde prácticamente lo que se está pensando es una ciudad de estas futurista, donde todo se adecua a la necesidad de un usuario, donde de repente yo necesito una cafetería y hay una pared donde digo cafetería y me indica. A mí me parece que es absurdo. O sea, la ciudad, prototípicamente hablando desde el punto de vista del desempeño psicológico, es el escenario de lo espontáneo. Y a mí me parece que es muy importante aprovechar todos los recursos tecnológicos para minimizar el impacto de este gran artefacto, probablemente el artefacto más prodigioso que nunca ha creado el ser humano, que es la ciudad contemporánea. Pero no, incluso la expresión me repele. Yo hablaría realmente de recursos tecnológicos para hacer más eficiente el funcionamiento de la ciudad. Pero luego, y desde el punto de vista de la accesibilidad, los recursos tecnológicos son un aporte más con el que contamos para, por ejemplo, pues que haya sensores o antenas que faciliten guías sonoras o guías urbanas, que tú puedas llevar el aparato y conectarte con... Pues eso estaría muy bien, todo ese tipo de cosas. Pero eso no modifica el plan de acción de la persona en la ciudad. De todas maneras, está por ver. Ya sabéis que a veces en nuestro mundo, cuando se consigue una expresión, uno cree que ha conseguido una idea nueva. Yo creo que Smart Cities no es una nueva idea, es el desarrollo de aplicaciones ahora mismo. Que también aquí ocurre como lo que decía antes. Luego la tecnología es normativa y un uso tecnológico va a cambiar también nuestra manera de ser, no sé en qué medida. Espero que no nos acabemos convirtiendo en Blade Runners, ¿no?